Muy buenas tardes a todos por escucharnos hoy en la presentación del libro de Juan Manuel Fernández Millán, que como muchos sabréis es nuestro colegiado más prolífico en cuanto a publicaciones del Colegio Oficial de la Psicología de Melilla. Muchísimas gracias, Juanma, por aceptar la invitación de presentar con nosotros tu libro. Gracias a vosotros que me habéis hecho esta invitación y me estáis haciendo publicidad del libro. Es verdad, ahora que me di cuenta, ¿podrías dar un porcentaje al colegio? Podría. Está bien. Bueno, tengo una serie de preguntas que, si no te importa, podemos hablarlo, hacerlo como una especie de diálogo en lugar de dejarte aquí solo hablando del libro. Perfecto. O leyéndolo, por ejemplo, también podría ser una opción. Tardaría bastante. Mejor hacer una así tipo de entrevista, Sí, ¿no? sí. Me parece bien. Bueno, viendo el título del libro y el subtítulo, ¿no? Seguro que muchos tendrán claro, ¿no?, en qué momento se te ocurrió la idea y tal, ¿no? Pero sí que nos gustaría, o creo que a muchas personas les gustaría que contaran un poco el origen del libro desde su primera edición. Es decir, cómo te surge la idea de escribir acerca de emergencia, de catástrofe, porque ahora yo creo que todo el mundo te tiene asociado a esa figura de especialista, de persona experta, escritor en emergencias y catástrofes, ¿no?, dentro de la psicología. Pero ¿cómo te inicias en este mundo? ¿Cómo sucede? Bueno, pues aquí tuvimos un hito, en España tuvimos un hito que fue la riada de Viescas, donde de buena primera los psicólogos vemos en la televisión que han solicitado que vayan psicólogos y nos preguntábamos qué hace un psicólogo en una riada, ¿no? Mira por dónde ese mismo año tuvimos aquí una riada artificial, que fue la rotura del depósito de agua, y entonces, pues, de forma fortuita yo empecé ahí. Yo me di cuenta que no sabía nada, que a pesar de tener una carrera y de tener experiencia en psicología clínica, etcétera, no sabía nada sobre ese campo, y entonces en esa ocasión, en la intervención que hice, pues me dediqué a aprender de gente que ya llevaba trabajando, psicólogos del SAMUR, de Cruz Roja, de bomberos, etcétera, y entonces yo iba haciéndome mi apunte. Eso fue el libro, es decir, yo no escribí un libro, no me senté a escribir un libro, sino que al final fue eso, apunte. En aquel momento me encontré que no encontraba nada sobre ese tema escrito. Poco después salió en Papeles del Psicólogo un especial de ese tema, y ahí surge, por azar de la vida, pues me ponen en contacto con una editorial en Granada y se publica El Germen, porque este último libro es, digamos, la evolución, es como un bebé que se ha hecho niño y después adolescente y adulto, ¿no? Pirávide, en un momento determinado, también por azar, se entera de que tengo este pequeño manual y me pide pues editarlo. Se amplía porque una de las cosas que hemos tenido es que la psicología en emergencia ha evolucionado mucho todo este año. Aunque ponga eso del subtítulo de lo que hemos aprendido del coronavirus, realmente yo llevaba desde el anterior se edita en el 2005, y unos años después yo ya empiezo a hablar con la editorial de que hay nuevos contenidos. Lo que pasa es que la editorial me decía, bueno, vamos a estrujar un poco esta edición, este libro, porque cada vez que cambio me han sacado como un nuevo libro, porque hay muchos cambios, y entonces me iban echando hacia atrás, bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Yo ya comentaba que había nuevos contenidos de suicidio, de familiares suicidas, se habían reestructurado muchas cosas, se habían incluido muchas cosas, muchos temas relacionados con la gestión, pero es cuando empezamos a trabajar con el coronavirus, cuando yo me pongo en contacto con ellos, digo, estoy trabajando, hay muchos cambios, hemos tenido que adaptar mucho lo que sabíamos a lo nuevo, y entonces inmediatamente me dicen que sí, que quieren sacar este libro. Y entonces tu interés por la psicología de emergencia, podríamos decir que fue un poco casual al principio, o fue algo que desde el principio te interesaba, te llamaba la atención, o fue simplemente que al ocurrir este evento de esta tragedia en Melilla tú te encuentras ahí. No, vamos, te lo vuelvo a decir, aquí en España eso de trabajar en emergencia y catástrofe como psicólogo no existía. Y es cuando nos tenemos que enfrentar, cuando por azar, por la desgracia que tuvimos aquí, pues empiezo. Es verdad que tuvimos esa desgracia y no pasó un año y tuvimos otra desgracia que fue el accidente de avión, donde yo ya me reafirmo en que es algo que me gusta, porque creo que somos muy necesarios los psicólogos.
Entonces fue así como empezó todo. Entonces estamos hablando de empezar sobre el año 96, 97. 97 del siglo pasado. Del siglo pasado, efectivamente, Ajá. que yo era un niño en aquellos momentos. Bueno, yo creo que no había nacido aún. Bueno, no estaría yo tan seguro, viendo quién tiene más ganas. Bueno, entonces, si hacemos un poco de perspectiva, ¿no? De cuando empezaste ahora, ¿cómo crees que ha cambiado la psicología de emergencia, el panorama? Echando la vista atrás todo esto que has estado comentando de que entonces no había materiales, que no había donde buscar, que había un ejemplar de papeles del psicólogo que hizo un monográfico, ¿verdad? Que fueron las primeras publicaciones acerca de la riada de Biescas. De ese punto, ahora, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuál es la realidad actual? A ver, ha cambiado muchísimo, vamos a ver. Ha cambiado en todo. Primero se crean los GIPES, que para mí es un antes y un después. Los GIPES, los grupos de intervención en emergencia y catástrofe de los colegios de psicólogos, es importantísimo, porque significa que ya hay un grupo en todos los colegios de psicólogos, prácticamente, de España, que tienen interés por el tema y se preparan. Por lo cual casi es una especialidad que es una de las cosas que estamos pidiendo actualmente, que es que en los planes de estudio de las facultades de psicología se incluya esto, se incluya este tema. Ha cambiado eso, ha cambiado el ámbito de trabajo. Si bien al principio nuestro trabajo era la intervención psicológica después de la catástrofe y durante muy poco tiempo, todo eso lo hemos ampliado porque ahora estamos hablando ya de la gestión de la catástrofe a nivel psicológico, lo cual significa que podemos trabajar durante todo el tiempo, podemos ir preparando a la sociedad, podemos preparar a los técnicos, podemos investigar, debemos de investigar. Ya no es solo una gran catástrofe de emergencia, sino que estamos hablando de pequeñas o individuales catástrofes de emergencia, como son por ejemplo suicidios, ¿no? Pequeños accidentes donde hay muy poca gente implicada, pero que también es una catástrofe para esa gente, ¿no? Entonces ha cambiado mucho los profesionales, los psicólogos ya tienen un cuerpo teórico y práctico, ya hay muchos manuales que son muy buenos, muy prácticos, y hay muchos, hay máster, hay estudios de posgrado, alguna que otra tesis doctoral relacionada con esto, es decir, que ya podemos decir que estamos, ahora, nos quedan muchísimo. ¿Por dónde crees que irá el futuro entonces de la psicología de emergencia? No, por dónde irá no sé. Yo te digo por dónde me gustaría que fuera. Bueno, pues cuéntanos, ¿por dónde te gustaría que fuera? Me gustaría que fuera primero porque en los planes de estudio de las universidades hubiera esta especialidad. Bien en forma de especialidad o bien por lo menos en forma de que hubiera asignaturas relacionadas. Hace nada yo hablaba con un catedrático de psicología y decía que efectivamente que era ilógico que en la universidad no hubieran campos como por ejemplo la psicología jurídica se está metiendo, pero hay algunos lugares donde todavía no existe ese campo cuando es un trabajo que nos está exigiendo la sociedad. Eso sería lo primero, que estuviéramos en la universidad. Lo segundo es que si bien a nivel de afectados y de técnicos, de bomberos, policías, sanitarios, etcétera, ya tenemos un reconocimiento, nos falta un gran reconocimiento que es el de las instituciones. No estamos integrados en el 112. Hay muchos planes de emergencia de comunidades, ciudades, etcétera, donde tampoco estamos integrados, no se nos contempla. Luego hay muchos gobernantes o responsables que creen que el que para nosotros esto, la psicología sea una profesión que nos gusta, significa que por eso no hay que pagar. O sea, hay que diferenciar entre lo que es el gusto por hacer tu trabajo a que no se nos reconozca económicamente. Todo el mundo, todo profesional quiere cobrar. Y entonces eso debería cobrar. Debería cobrar. Y sin embargo es un trabajo que es lo que creo que lo que me está costando más. Yo el otro día recibí una noticia agridulce.
Me explico. Sabía que a una ONG que es la IAE de rescate, que son una gente voluntaria muy preparada, muy necesaria y que además, por eso decía agridulce, me alegré mucho de que se hiciera un convenio con ellos donde se les daba un presupuesto. Sí. Sin embargo, 10.000 euros para el mantenimiento de su sede. De sede y formación. Sin embargo, fue agridulce y agria porque, por otro lado, sin embargo, nosotros que llevamos trabajando en toda la pandemia, tú lo sabes, que lo hemos hecho de forma gratuita, gran parte de ellos, no tenemos convenio. No, todavía y nuestro convenio es la mitad. Uh-huh. La mitad. Y es un convenio que además es no solo la mitad, sino que si hacemos intervención, se cobra, podemos gastar y si no no hay que devolverlo. Se devuelve. Me parece vergonzoso cuando luego hay gastos superfluos para muchísimas cosas, ¿no? Bueno, yo no voy a opinar porque no estoy aquí como decano, sino como entrevistador, así que sí. Con la mascarilla no opino. Sí, pero hemos venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Así que sigamos hablando de tu libro y cuéntanos, ¿qué contenido nuevo tiene este libro? ¿Por qué la gente que tenga ediciones anteriores tiene que comprarse el nuevo libro? Pues mira, aparte del subtítulo de que viene prácticamente aparte de que hay un capítulo que es "y en esto llegó el coronavirus", que se explica un poco cómo ha sido nuestro trabajo, cómo hemos tenido que adaptar. Aparte de eso, en todos los capítulos o en gran parte de los capítulos hay una adaptación de ese contenido, por ejemplo, pues síntomas nuevos que han aparecido o síntomas concretos con el coronavirus, síntomas psicológicos. En todos, prácticamente todos los capítulos, salvo los que son muy concretos, como por ejemplo suicidio, aparece algo relacionado con el coronavirus, algo que es adaptar lo que se decía al coronavirus. Lo que es el tratamiento de damnificados, pues viene por ejemplo algo que hemos tenido que enseñar a sanitarios, que es cómo dar las malas noticias con el coronavirus, porque ha sido un cambio que fue lo primero que detectamos. Oye, ya no podemos estar tú a tú, nosotros no, nuestro trabajo es mucho de contacto físico, visual y verbal, ¿no? Y ahora ya hay que limitarlo todo eso. Aparte, hemos ampliado el tema de suicidio con lo que es cómo atender a la familia del suicida. He ampliado en la parte de gestión, pues cómo se preparan los simulacros. El simulacro no es una cosa que nos reunimos hoy y vamos a hacer un simulacro, sino que para que sea un buen simulacro, no salir del paso o hacernos la foto, sino lo que es un simulacro para lo que tiene que ser un nuevo objetivo, que es preparar la formación. Además, tengo entendido que los simulacros que se han realizado aquí en Melilla antes de la pandemia tenían muchísimo éxito y venían de distintas comunidades autónomas solo para poder participar en los mismos. Los que hemos hecho nosotros sí. En la jornada, efectivamente, cuando se empezó a conocer cómo era, son simulacros de 12 horas en un entorno que es un espacio abandonado, un antiguo cuartel, donde colabora, por ejemplo, esta ONG que hemos hablado y que lo hace estupendamente, nos prepara unas situaciones complicadas. Pues todo eso viene de nuevo en el libro. Hay un par de capítulos también nuevos que son un poco, bueno, pues después de todo lo negativo, de trabajar con esa carga emocional, hay un par de capítulos que nos hablan de cómo salir de una catástrofe, cuestión de actitud o cómo sobrevivir, y he puesto sobrevivir quizá entre comillas porque es sobrevivir emocionalmente. Y luego hay otro que nos habla de que tenemos que ser positivos a la fuerza, porque ser positivo, la psicología positiva, que siempre estamos hablando de psicología, trastornos, cosas negativas, sin embargo la psicología positiva yo creo que es el marco teórico que es el más propicio para esto, aunque parezca difícil de encajar, ¿no? Que en una catástrofe se habla de psicología positiva. Y bueno, tú que eres también profesor del Departamento de Psicología Social, ese departamento también constituido humanamente por nosotros dos. Exacto. Aquí, ¿te importaría contarme cómo crees que la COVID-19 nos está afectando como sociedad de manera grupal
¿Piensa que nos hará mejor persona o al contrario? Que cuando pase todo esto nos habremos convertido en peores personas o en una sociedad peor. Bueno, mira, vamos a ver, yo creo que la gente que ya tenía conciencia de que somos un grupo, de que no somos individuales, esa gente va a salir pues mejor porque habrá demostrado, se habrá sacrificado, y todo eso significa que eso lo vas adquiriendo en tu autoconcepto, con lo cual saldrás reforzado. Y luego hay gente a la que no le ha importado nada, que no ha entendido que esto o lo sacamos entre todos o nos salimos, gente que no está concienciada de que somos un grupo, que no voy a decir que vaya a salir peor, que se vaya a convertir en peor persona, simplemente van a salir igual que estaban, es decir, van a seguir siendo, voy a decirlo así, egoístas, van a seguir siendo tan egoístas, ¿no? Y creo que es una oportunidad que la humanidad está perdiendo, que debería de aprender, pero bueno, es que la humanidad es así, es decir, lo olvidamos enseguida. También hablábamos de, hace poco estábamos discutiendo entre psicólogos de aquí, de Argentina, de otros países sudamericanos. Bueno, cuando acabe todo esto, ¿estaremos mejor considerados? Y yo soy muy pesimista y dije, o sea, estaremos mejor considerados, nos conocerán mejor la gente que haya sufrido el COVID y que le hayamos atendido, los sanitarios que saben que hemos estado a su lado y que también lo hemos atendido, pero yo no tengo fe en que los gestores, esos que tienen que decidir, decir, bueno, la figura del psicólogo se tiene que incluir en todo lo que es los protocolos, yo no creo que... De hecho, siempre hicimos una frase en el GIPE, un eslogan que era demandados en la tragedia, olvidados en la calma. Y yo creo que ese es nuestro sino. Es muy curioso, estuve en una ponencia que dio por videoconferencia nuestro jefe de departamento, Miguel Moya, y me pareció muy interesante un estudio que citaba, no recuerdo si lo había realizado él o si de otros autores, y él lo comentaba en la ponencia, que decía que la autopercepción que tenía la mayoría de la gente era de cumplir rigurosamente con todas las medidas que se exigían con relación a la prevención del contagio en el coronavirus, ¿no? La distancia, el uso de la mascarilla, ¿no? En una inmensa mayoría, mientras que la percepción que teníamos de cómo lo hacían los demás era totalmente muy inferior, es decir, que no había una correspondencia entre lo que yo pienso que hago y lo que hacen los demás, ¿no? Es decir, tengo una percepción, yo nuevamente soy maravilloso, me sitúo en el centro del universo y lo que yo hago, cuando no lo hago es por una razón que está totalmente justificada, mientras que los demás hay que ver cómo son, ¿no? Es decir, yo actúo... Sin embargo, sabes que a nivel de psicología social, en cuestión de actitudes y de percepción, todos los estudios terminan diciendo que teniendo en cuenta lo que yo opino, pienso que la mayoría opina igual. Es decir, si yo bebo alcohol, pienso que la mayoría de la gente que es como yo bebe alcohol, ¿no? Y es... Bueno, esto también es con qué grupo te identifiques, piensa que precisamente tu grupo sí que lo está haciendo bien, ¿no? Si tu grupo es de profesores, por ejemplo, pues tu grupo es de profesores lo hace bien. Eso significa que nos vamos a hacer grupos diferenciados, que es muy, muy malo. Es decir, si empezamos a decir los míos sí lo hacen bien, los otros lo hacen mal, estamos hablando de un sesgo de falso consenso, estamos hablando de me voy a diferenciar y por lo tanto los conflictos pueden ser mucho mayores, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de tu libro si no te importa. Pues sí, no me importa. Bueno, pues vamos a centrarnos. Hemos hablado de tu vertiente como profesor. Ahora, como psicólogo clínico, que estuviste participando de forma voluntaria, altruista, como queramos decirlo, en la atención telefónica, ¿verdad?, durante los meses más duros de la pandemia, ayudando al personal sanitario y afectado por el coronavirus aquí en el teléfono de Melilla. ¿Tienes algún caso que recuerdes que quisieras contarlo? Evidentemente salvaguardando el secreto que nos debemos por nuestra profesión, o alguna anécdota divertida, algo que puedas comentar. Bueno, divertida o llamativa. Al final los casos, porque la verdad es que hemos tenido
hemos tenido unas intervenciones que han acabado muy bien, es decir, que la gente se ha sentido bien con nosotros y además nos ha transmitido el que le hemos ayudado. Y es verdad que al final de los casos que hacíamos por teléfono, muchas veces ya por WhatsApp y tal, en mi caso me gustaba mucho el que yo al final acababa siempre diciéndole, bueno, qué bueno has sacado de esto. Y entonces en muchas ocasiones tengo que también decir que yo me he encargado mucho de recibir las peticiones, evaluar las peticiones y asignar. He hecho menos intervenciones que mis compañeros, ¿no? Pero en algunas intervenciones me resultaba curioso cómo al final la gente que empezaba a decir que al principio, ¿pero cómo voy a sacar algo bueno de esto? ¿No? Al final te empezaban a decir por WhatsApp, por ejemplo, un listado de cosas que era, por ejemplo, la persona que tengo a mi lado en el hospital es muy buena gente. Mis niños me han llamado. Eran cosas que tú, si las sacas de contexto, dices, ¿y esto qué tiene? Bueno, sin embargo, ya le sacaban la parte positiva. De todas formas, lo que yo sí destacaría es las intervenciones que hemos hecho con sanitarios a nivel grupal, por videoconferencia, para trabajar esas también, cómo le afectaba, ¿no? Y sobre todo, había una cosita que yo siempre hacía en un momento determinado, que era decirle, bueno, es normal que haya ya conflicto, que haya roce entre vosotros, entonces para evitarlo vamos a hacer una cosa, y les pedía que cada uno pensara en un compañero en algo bueno que hubiera hecho. Y que lo dijera. Entonces yo iba señalando, fíjate, o sea, pues la pantalla decía, el que tiene la camisa celeste, la chica que tiene el recogido, lo que fuera. Y entonces decía, a ver, elige a alguno de tus compañeros y di algo bueno. Y eso era para ellos era, oye, muy gratificante, porque no lo habían hecho, es decir, a pesar de que qué bueno es mi compañero que ha hecho esto bueno, no lo decían, es típico. No digo las cosas buenas que hace, pero cuando haces algo que me molesta, lo dice. Y entonces, es una forma de eliminar esos conflictos. Creo que eso es de lo que más he aportado y que más me ha gustado. Es lo que señalarías más de... Sí. Y esta segunda ola, el otro día cuando me entrevistaban en el periódico me preguntaban cómo nos afecta psicológicamente esta segunda ola, ¿no? Y me gustaría lanzarte a ti la pregunta porque me parece muy interesante. ¿Cómo piensas tú que el hecho de que de nuevo planee el confinamiento sobre nuestras cabezas puede afectarnos psicológicamente? Pues bueno, yo creo que lo he comentado ya alguna vez en entrevistas que me han hecho. Yo creo que aquí se está produciendo eso que hablamos en psicología, que es la indefensión aprendida. Es decir, hicimos todo lo que podíamos hacer, nos metimos en la casa, nos lavábamos las manos, poníamos la alfombra con lejía, teníamos mucho cuidado en todo y pensamos, bueno, ya esto ha pasado, porque además estamos preparados para una emergencia, una catástrofe con un principio y un final. Llegó el final, lo que pensábamos que el final era la nueva normalidad. Y de buena primera nos encontramos con que no había nueva normalidad y además hiciéramos lo que hiciéramos, empezaban a subir el número de contagiados. De hecho estamos así. De hecho, además, una cosa que llama la atención es que cuando estábamos confinados, si no recuerdo mal, éramos muchísimos menos que ahora. Ya, ¿no? Menos contagiados y menos personas hospitalizadas. Sí. Lo que pasa es que hasta cierto punto, que también es natural, el miedo, hay un momento en que tiene que desaparecer. Y hemos perdido parte de ese miedo, con lo cual nos hemos habituado a que haya contagiado, fallecimiento. Aprendes a vivir con el miedo. Aprendes mal a vivir, es decir, se está dando las dos situaciones. La persona que ya no tiene miedo y hace lo que quiere, y hace un botellón y se abraza con otro, y la persona que es que no quiere salir para nada, no quiere salir de la casa, que se está dando. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Pues yo creo que un problema que hay, aparte de todo lo que va a ser sintomatología, va a ser esa falta de decir, bueno, si hago algo, puedo controlar esto, esa indefensión aprendida. Haga lo que haga, esto me puede tocar.
Bueno, por ir terminando, ¿cómo has hecho para escribir tan rápido y tener aquí, mientras los demás estamos intentando aceptar la nueva realidad que se nos ha impuesto, de repente tú has procesado la información y has publicado? ¿Qué has hecho? Di la verdad, ¿ha sido tu mujer quien ha escrito el libro? No, yo le pago a varias personas que son de verdad los que saben de esto. Sí. Doy una parte de todo lo que gano, ese dineral que gano, y ellos me escriben. Del inmenso porcentaje que suelen regalarte las editoriales, que suelen dar las editoriales, ¿no? Pues mira, Rodo, vamos a ver. Cuando salió mi primer libro, yo me enteré que cierta persona de cierta ONG había criticado que yo hubiera hecho un libro cuando había intervenido en 2 catástrofes, mientras que ellos, que habían estado en muchas catástrofes, sí, no lo habían hecho. Era un poco de decir, bueno, aquí viene este de fuera, y entonces yo me planteé, bueno, ¿y cómo puede ser? Y es claro, es decir, hay que diferenciar entre antigüedad y experiencia. La antigüedad es el paso del tiempo en un sitio. La experiencia es que durante ese tiempo tú lo aproveches y te hagas preguntas. Y yo me hago muchas preguntas. Yo cuando hago intervenciones estoy pensando, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? ¿Qué es lo que esto podría enseñarle a otro? Y también es verdad que cuando empezaste, Juanma, no había nada. No había nada. No había nada. Nada. Y si había algo, estaba en inglés. Porque No. Y no es como ahora porque buscas en internet y encuentras contenido. Encuentras muchísimo. Entonces no teníamos acceso a internet, sí, para hacer búsquedas. Había lo de siempre, es decir, en un capítulo de la asignatura de Psicología Social se hablaba del pánico y se hablaba como si el pánico fuera algo que ocurría constantemente, siempre que hubiera algo que se salía de... Y es todo lo contrario, hemos descubierto que el pánico se da muy pocas veces, se tiene que dar unas circunstancias muy especiales de confinamiento, de que haya una idea de que hay una posibilidad de que haya una salida pero por detrás no la haya, que te estén... En fin, se tiene que dar muchas circunstancias como el Love Parade o como en Madrid cuando fue, no recuerdo cómo se llamaba el sitio donde la discoteca, ¿no? Concierto, sí, efectivamente. Tienen que darse una serie de circunstancias, si no, las personas actúan con miedo, pero de forma eficaz. ¿Y te has sentido presionado mientras escribías y preparabas el libro por intentar sacarlo lo antes posible? No, porque cuando yo llamo a Epidemides, porque yo ya tenía prácticamente todo, nada más que tenía que darle forma. Y además les dije, no, hoy no, porque ya te digo, me dijeron, mándalo. Y les dije, no, dejadme un par de semanas. No llegué al par de semanas, porque me puse, pero porque quería. No es que dijera, bueno, es que tengo que sacarlo. A mí me han propuesto alguna vez hacer algún libro de otros temas y he dicho que no. Porque los libros que he escrito han sido, porque son temas con los que trabajo. Que no es que lo sepas de forma teórica, sino de forma práctica. Y entonces salen solos y se van escribiendo, voy cogiendo trocitos de que voy haciendo un día, otro día, y así salen. No es que me sienta a escribir el libro. Y bueno, y por terminar, Juanma, ¿qué parte de tu libro es el que más te gusta? ¿De cuál te sientes más satisfecho? ¿Qué parte de tu libro, cuando miras, dices, este hijo mío es el que mejor me ha salido? Bueno, vamos a ver, yo diría que hay una parte que es la central, que es la más importante, que es la parte que es de cómo trabajar con los damnificados. Esa es la parte más práctica, es la parte que más al psicólogo que empieza le van a necesitar, pero luego hay una parte que he metido nueva, que es la parte positiva, es la psicología positiva, hablar de la psicología positiva, de la percepción de autoeficacia, y eso da un giro, es decir, después de todo esto, que es una catástrofe, mira, ser así, tener sentido del humor, tener capacidad para ver las cosas bellas en el amplio sentido y tal, todo eso va a hacer que tengas un sistema inmunológico psicológico que te va a ayudar a cualquier, no solo al coronavirus, sino ante cualquier catástrofe. Esa resiliencia, ¿no? No me gusta utilizar resiliencia porque, primero, es algo inventado que tú y yo sabemos que, pero si tú le dices a una persona que tienes delante, oiga, usted tiene que mejorar su resiliencia, pues se queda igual. Entonces prefiero hablar de... Mire, mejor es su percepción de autoeficacia.
Y entonces, lo más que me va a decir, ¿y cómo lo hago? Pues mire, aprenda por ejemplo, en un curso de reanimación cardiopulmonar, porque así, si un día se encuentra, como hemos encontrado algunos, con una parada cardíaca o con alguien que se ha ahogado, pues no se va a sentir, no se va a venir abajo, porque eso que hablaba de esa indefensión, ¿no? Claro, ¿no? Esa indefensión, ese sentimiento de inutilidad, ¿no? Si usted sabe aplicar una presión en una herida para que no se desangre, si usted sabe hacer un collarín con un gorro, pues puede salvar vidas y sentirse bien. Y además, si usted sabe, por ejemplo, qué tiene que hacer si hay un incendio, un terremoto, no se va a sentir tan estresado. Y eso es bueno, eso es prevención. Muy bien, Juanma, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que hemos motivado a la gente para que se anime a comprarlo. No lo duden, compren los ejemplares. Compren. Que a partir de ahora Juanma va a dedicar un porcentaje al Colegio Oficial de la Psicología de Melilla. Compren. Y a cambio quitas tu foto y pones la mía, por ejemplo. Hablamos de la editorial, así vas a vender más. Son muy buenas ideas, sí. Siempre se me ocurren las mejores. Bueno, esto ha sido una consulta impaciente realmente. Lo que pasa, antes creía que era Napoleón y ahora cree que es el decano del colegio. Pero por eso he mejorado. Le pago como siempre por los talones imaginarios. Bueno, Pablo, pues muchas gracias y hasta la próxima edición del libro. Ya veremos. Nos volveremos a ver. Bueno, hasta luego. Adiós.